Miren, señores, al principio de lo que era la introducción del programa, yo les estaba diciendo que si República Dominicana estaría o no preparada para un sismo de una alta magnitud. La respuesta es que en términos generales es no, porque hay muchas edificaciones que no cumplen ni están cumpliendo con las normas sísmicas exigidas por obras públicas y las internacionales, que son las que rigen muchas de ellas, y edificaciones quizás de una data más cercana, vamos a poner 20 años, quizás puedan estar dentro de, bueno, no 20 años, porque el sismo del 2010, que fue cuando el de Haití, eso trajo una regulación. Si no me equivoco, Tony, eso fue hace 2 años o 3 años después del sismo de Haití. 2012. Más o menos. Como un año después, eso trajo una regulación en donde se actualizaron los sistemas estructurales de aquí del país y por consiguiente, digamos que exactamente, digamos que esas estructuras de 10 años atrás hasta la fecha están cumpliendo con las normas establecidas en función a ese fenómeno que sucedió en Haití en el 2010. Por consiguiente, para entrar en un contexto para que la gente lo pueda entender, en República Dominicana... Déjame que le interrumpa. Sí. Hoy precisamente cumple 10 años. ¿El qué? El terremoto de Haití. 12 de enero. Justamente hoy. 2010. Ah, bueno, pues entonces justamente hoy, desde esa fecha hasta hoy, fue que vamos a decir, se tomó como referencia ese fenómeno y producto a eso se hicieron unos cambios en lo que fueron los sistemas estructurales para las estructuras sismo resistentes. ¿Qué pasa? Que en este país, después del ciclón Sancenón, hace casi 100 años de eso, por poner no 100 años, casi 80 años, porque eso fue como en el 29. En el 29, casi en el 30. Después de eso se comenzaron a implementar sistemas de hormigón armado aquí en el país. Pero esto solo se inició en las grandes urbes de lo que era la capital en aquel entonces, Santiago y algunas provincias que tenían algún tipo de importancia en ese momento. Pero la parte rural del país, o sea, como campos, por ejemplo, zonas un poquito más alejadas de lo que eran los entornos más poblados, no tenían ese privilegio, obviamente, porque las personas de aquel entonces no tenían las condiciones económicas para poder utilizar sistemas que garantizaran un poco más la seguridad, el buen desempeño de los materiales y también la durabilidad en el tiempo. Obviamente que hoy en día, por esa misma razón, entendemos y sabemos que hay una gran cantidad de edificaciones que no cumplen con lo que son las normas que se deben de establecer en cada una de esas edificaciones, porque hay un grupo de personas que por no buscar un profesional y también por no tener quizás las condiciones económicas, acuden, por ejemplo, a personas informales, maestros y personas que le hacen lo que sea con simplemente contar de hacer el trabajo, y eso a su vez genera una inseguridad en cuanto a las estructuras, en donde muchas de ellas no pueden ni siquiera soportar un sismo de magnitud 3 o 4, por poner un ejemplo. Entonces, es importante, señores, que ustedes sepan lo siguiente. Buscar un profesional hoy en día no les sale más caro que lo que la gente entiende, porque hoy en día hay una cantidad inmensa de profesionales en todo el territorio nacional. Cualquiera puede tener un amigo, cualquiera puede tener un vecino, cualquiera puede tener a alguien que le pueda por lo menos dar la mano para que ya sea para un diseño de una vivienda, un diseño estructural, que poco a poco usted lo vaya haciendo, porque al final, señores, estamos hablando de que lo que usted está garantizando es su vida, y su vida vale más que todo el dinero del mundo. Entonces, comenzando por ese simple acotamiento, es bueno enfatizar que sin importar realmente la condición suya, sea lo que sea que usted vaya a hacer, debe de tratar de hacerlo con todas las condiciones habidas y por haber a nivel estructural, y que éstas puedan garantizar de una forma u otra a futuro cualquier tipo de imprevisto que pueda pasar. Ahora mismo el país no está preparado en términos estructurales para un sismo de categoría 7 o más de 7, como pasó en Haití. En Haití fue como de 8, ¿verdad que sí? O casi 8. Sí, 7.7, me acuerdo yo más o menos. No recuerdo 7.8, ¿verdad, ingeniero? Exactamente. Entonces, imagínense que venga un sismo de esa naturaleza aquí al país. El país no tiene infraestructuras, por lo menos las edificaciones que han pasado, por ejemplo, vamos a decir, con todas las normas que obras públicas y los ayuntamientos exigen.
pueden que pasen perfectamente bajo este tipo de sismos, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con el resto de edificaciones, viviendas, edificios quizás de plazas comerciales y un sinnúmero de edificaciones que no tienen, señores, no tienen, nadie me puede decir que sí, porque no tienen todo lo que se necesita a nivel estructural? Y más aún, las edificaciones que están por debajo del cambio que se hicieron, o sea, de los cambios que se hicieron con las normas recientes del 2010. Todas esas edificaciones por debajo de esas condiciones deben de ser revisadas. Yo digo ahora mismo, vía este medio, que el gobierno debiera de aprovechar la coyuntura, como decía el ingeniero ahorita, de poner en contexto, ya sea revisión de estructuras gubernamentales, de escuelas, de edificios privados también, de una serie de edificaciones que están hechas, vamos a decir, desde 15 o 20 años atrás. Todas esas edificaciones deben de estar siendo revisadas hoy en día, porque el cinturón de seguridad, para que ustedes tengan una idea, solamente funciona cuando uno tiene un accidente, pero uno tiene que utilizarlo todo el tiempo. El día que pase un accidente, es en el momento en donde el cinturón de seguridad funciona. No piensen ustedes que ponérselo está de más. Eso pasa con las edificaciones. Las edificaciones deben de cumplir con su función estructural y de seguridad para cuando suceda cualquier tipo de imprevisto, ellas funcionen. Si no, ellas se van a quedar automáticamente destruidas por este sismo o cualquier situación atmosférica. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la tarde y regresamos.